Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a meditar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 2. Dice, bueno, vamos a leer el 2 para agarrar más el contexto. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de la humildad de Jesucristo. Y en esta noche, este pasaje me gusta mucho y creo que es muy necesario para todos, para la iglesia y para cada uno de nosotros, porque este pasaje habla de el egoísmo, ¿no? Y este pasaje habla de actitudes que solemos tener, que pasaban en la iglesia primitiva, que pasan a lo largo de la historia, que están plasmados desde los primeros versículos de la Biblia hasta los últimos. Como personas, como seres humanos, tendemos a pensar mucho en nosotros y nos cuesta pensar en otros, ¿no? Vamos a leer una definición de egoísmo. Dice, hace referencia este término al excesivo e inmoderado, al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Repito, el término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Fíjense las palabras, ¿no? Excesivo e inmoderado y desmedidamente, porque tenemos que tener amor por nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que querernos. El apóstol Pablo allí en Romanos 12 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, tampoco es que me tengo que no querer y considerarme por el piso. Tampoco tengo que tenerme en una altísima estima, un excesivo, un desmedido amor propio que lo único que hace es que piense excesivamente en mí y no pienso en los demás, ¿no? Entonces, el egoísmo es el excesivo e inmoderado amor propio de una persona por sí mismo, ¿no? Fíjense cómo esto, 2 Timoteo 3:2, es una característica que comenta allí el apóstol Pablo de los hombres de los últimos tiempos. Y como no lo vamos a estudiar ahora, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos, y es una característica de los hombres, ¿no? Leemos allí en Timoteo muchas cosas de características de los hombres, que lo podemos, de hombres y las mujeres, que lo podemos ver en la sociedad, pero acá dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Una característica de esta sociedad presente es hombres y mujeres que son amadores de sí mismos. Algo dijimos el domingo, ¿se acuerdan que decíamos que una de las cosas que Salomón comentaba como los logros de los hombres, ¿no? El crecimiento profesional, mi carrera profesional, y que hay personas, sobre todo en los países más desarrollados, como puede ser en Europa, que no tienen hijos porque eso es como un freno, un estorbo para mi crecimiento profesional, ¿no? Siempre pensando en mí. Entonces todo lo que me impida o que estorbe en mis objetivos, en mis logros, bueno, lo tenemos que
dejar de lado. Y es una característica de estos tiempos. Pero no solamente pasa, eso se manifiesta de esa forma en aquellos lugares, pero también se manifiesta en nosotros, aquí en San Luis y en la iglesia, ¿no? Todos, en una u otra manera, tenemos algo para hacer en esto. ¿Por qué digo que todos tenemos algo para hacer o para revisar en esto? ¿Cuál es la vara que Dios nos está poniendo? En el versículo que hemos leído. Cristo. Entonces, cuando nos miramos ante esa vara, y la verdad que todos estamos debajo de esa vara en cuanto a amor por el prójimo. Todos estamos en falta, algunos más, algunos menos, pero todos estamos debajo de la vara de Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Bien, entonces, característica de los últimos tiempos. Y fíjense cómo en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda. Me llamaba la atención aquí cómo el egoísmo, otras versiones, en vez de, porque ahí dice contienda, que es pelea, pero otras versiones usan ambiciones egoístas. Nada hagáis por ambiciones egoístas. Y me llamaba la atención cómo podemos hacer cosas por egoísmo. El apóstol Pablo dice que cuando él estaba encarcelado había algunos que predicaban el evangelio por contienda, ¿no? Algunos predicaban el evangelio y estaban como llevando un conteo de quién ganaba más almas, ¿no? Y yo he ganado más almas que el apóstol Pablo, dirían algunos, ¿no? O yo he ganado más almas más importantes que el apóstol Pablo, porque conmigo se convirtió este y este. Qué terrible cuando lo que nos mueve a hacer cosas para el Señor es mi egoísmo, mi excesivo amor a mí, y no me mueve el amor por las personas, el amor por Cristo, la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, cuando pensamos en esta noche a la luz de la palabra de Dios, es importante que revisemos nuestras motivaciones. ¿Qué hay en el interior de nuestro corazón que nos hace hacer lo que hacemos, ¿no? Porque incluso podemos hacer cosas santas por motivaciones equivocadas, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Nada hagáis por ambiciones egoístas, cosas santas hechas por ambiciones equivocadas. Ahora, por ahí hemos mencionado algunos casos de egoísmo, y uno diría, bueno, eso es algo del mundo, ¿no? Pero también es algo que pasa en la iglesia. Y la iglesia está compuesto de hombres y mujeres del mundo que también caen en esa descripción de que en los postreros tiempos habrá amadores de sí mismos, que se han convertido, que un día reconocieron al Señor Jesucristo, pidieron perdón por sus pecados y están siguiéndole. Y por supuesto que Dios empieza un proceso de transformación y hacernos cada día semejantes más a Jesucristo. Pero estamos en ese proceso de transformación que termina cuando estemos en su presencia. Y vemos en la Escritura que actitudes egoístas lamentablemente abundaban más de lo que deberían, incluso entre los cristianos. Vamos a leer Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Voy a pedir que me ayude a Gustavo. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿De qué nos habla este versículo? Cristianos egoístas. ¿Quién puede hacer tal cosa?, diría el apóstol Pablo. No, sabes que yo no puedo. ¿Por qué no? Porque tengo tales cosas personales que atender. ¿Quién puede hacer otra? No, y nunca, no es que una vez no podían. La verdad que no podían frecuentemente. ¿Y quién es el que podía? Bueno, no lo dice acá, pero lo dice en el contexto. No lo dice en este versículo, pero lo dice en el contexto. Está hablando de Timoteo.
A ninguno tengo como Timoteo, dice, si no recuerdo es el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y el 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, miraba a un montón de personas, de cristianos, y decía, en el que puedo reconocer genuinamente que no está pensando en sus intereses personales, sino que piensa en los intereses de los demás, es a Timoteo. Pero la actitud que tenía Timoteo lamentablemente no era moneda corriente. Y hay veces que la falta de pensar en los demás y el enfocarnos mucho en nuestros intereses se puede manifestar en actitudes grandes o en actitudes pequeñas, ¿no? Qué bueno cuando hay hermanos y hermanas que logran entender estas cosas hasta en pequeñas actitudes, ¿no? Pequeñas actitudes como decir, termina la reunión, empezamos a conversar, a compartir ese hermoso momento de comunión y, bueno, qué agradable, me pongo a charlar con Daniel sobre el trabajo, la vida y un montón de cosas, pero resulta que hay personas nuevas y esas personas están ahí solas, ¿no? Y bueno, si yo lo que quisiera, bueno, hay veces que no siempre es lo que debería, ¿no? Y cuando estamos pensando más en el otro que en uno, vamos a decir, che, Daniel, después te invito a casa o nos juntamos y charlamos, pero bueno, ahora voy a charlar con estas personas nuevas, por poner un ejemplo muy simple, muy sencillo y muy cotidiano, ¿no? Ni hablar cuando podemos ayudar a otras personas, que también obviamente es una manifestación de amor hacia otros. Pero me llamaba la atención este versículo: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Salvo Timoteo, en ese grupo de creyentes, en mayor o menor medida, buscaban lo suyo propio. Estaban más preocupados por sus cosas personales que por la obra de Dios, que por el amor a los hermanos. Entonces, lamentablemente, esto no es algo del mundo. Por supuesto que en el mundo se da y sin límites, ¿no? Y hasta se alaba a hombres egoístas. Pero también es algo que está en nuestra naturaleza y en lo cual Dios tiene que ir trabajando para transformarnos en el máximo ejemplo como es Jesucristo. Y cuando se empieza a manifestar egoísmo en nosotros, que nos cuesta pensar en otros y estamos muy pendientes de nosotros, eso es indicativo de que no estamos bien con Dios. Eso es indicativo que no estamos bien con Dios. Cuando estamos más cerca de Dios, comenzamos a pensar cada vez más en los demás, porque estar cada vez más cerca de Dios significa parecerse cada vez más a Jesucristo, que en el versículo 5 es el ejemplo máximo que ha puesto el apóstol Pablo de humildad y de entrega y de generosidad. Ahora, cuando nos vamos distanciando de ese ejemplo, empezamos a pensar cada vez más en nosotros, en una forma egoísta. Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Lo que decía, el que se desvía del camino de Dios, ¿qué es lo que va a buscar? Su propio deseo, satisfacer sus propias necesidades. Y para hacer eso, ¿qué es lo que hace? Se entremete en todo negocio. Se entremete en todo negocio. El apóstol Pablo decía, ninguno que milita como soldado se enrieda en los negocios de la vida. Por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que tener un montón de ocupaciones, vida familiar y un montón de cosas, pero tengamos cuidado si estas cosas no terminan siendo un enriedo que no me permiten servir a Dios, que no me permiten militar como tengo que hacerlo para gloria de Dios. Porque el que se aparta, el que se va apartando de Dios, por más que se esté congregando, va a buscar su deseo. Y en la búsqueda de cumplir o satisfacer sus deseos se va a enredar en un montón de negocios
que pueden no necesariamente ser ilícitos, pero quitan el tiempo para pensar en Dios, para pensar en servir a los demás. Bien, fíjense cómo vamos a leer Oseas 10:1, cómo con el aumento del pensar en uno mismo, comienzan a aparecer la idolatría. Dice Oseas 10:1, Gustavo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Muy bien. Fíjense que dice que Israel, la nación, es una frondosa viña, una viña que daba mucho fruto. Esta figura se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, donde a Israel se la compara con una viña, pero era una viña que tenía que dar fruto para su Señor, tenía que dar fruto para Dios. Y era una frondosa viña, daba mucho fruto, pero el problema es que daba fruto para sí mismo. En vez de estar pensando Israel en su Creador, estaba continuamente pensando en sí mismo. Y dice, conforme a la abundancia de su fruto, es decir, a medida que cada vez fue pensando más en sí mismo, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de la tierra, aumentaron sus ídolos. Y es un camino que van transitando las personas y que lo podemos transitar lamentablemente a veces los creyentes, ¿no? De ensimismarnos, pensar en nosotros mismos, nos desviamos del camino, como leímos recién, nos vamos enredando en diferentes negocios para cumplir nuestros deseos, y aquí dice que está relacionándolo con la idolatría, ¿no? Y un ídolo es todo aquello que reemplaza el lugar que debe tener Dios. Y un ídolo puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser las metas que yo me he puesto, pueden transformarse en ídolos, y un montón de otras cosas pueden transformarse en ídolos. Y aquí está hablando que como ellos pensaban tanto en sí mismos, cayeron en la idolatría. Hay veces que en la idolatría de ellos mismos, o en la idolatría de los dioses paganos de la época. Ni hablar que también cuando yo soy egoísta, o cuando eso que está en mi antigua naturaleza no logro transformarlo por la obra de Cristo en mi vida, eso afecta mi servicio, afecta lo que yo hago a los demás. Vamos a leer Ageo 1:4. Ageo 1:4, característica que le estaba pasando a los creyentes que habían vuelto de la cautividad allí en Babilonia y estaban reconstruyendo el templo. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ellos por egoísmo habían limitado su servicio. Dice, ¿es tiempo de que vos estés en tu casa, que es un lujo? Que tu casa está pero impecable, y cuando miramos el templo está en ruinas. El problema no era lo que tuvieran en la casa, el problema era el contraste entre la casa que tenían y cómo estaba el templo. Entonces denotaba un notorio interés por sus cuestiones personales y un marcado desinterés por la obra de Dios, por la reconstrucción del templo. Entonces, cuando el egoísmo va ganando lugar en nuestro corazón, y eso sucede cada vez que nos vamos separando de Dios, eso empieza a limitar nuestro servicio. Y ya no tengo tiempo para servir, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello otro, y cada vez vamos sirviendo menos a Dios. Pero lo que va denotando eso es que hay mucho de mí y poco de Cristo. Juan el Bautista, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Es necesario que yo mengüe, que yo me disminuya y que Él crezca. Y eso es lo que tenemos que apuntar
Cristo obre en nosotros y que nosotros dejemos que Cristo por su Espíritu Santo obre en nuestra vida para que nosotros vayamos menguando y Cristo crezca en nosotros. Ahora fíjense en el versículo 4 de Filipenses 2. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando cada cual también por lo de los otros. La palabra mirar, o de esa palabra, derivan la palabra microscopio y telescopio. ¿Y qué hacemos con el microscopio y telescopio? Miramos detalladamente. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que muchas veces, para nuestras cuestiones personales, miramos las cosas con lupa, con telescopio. No se pasa un detalle. Hasta los números después de la coma controlamos. Bien estricto cuando se trata de cosas para nosotros. Y no dice que esté mal eso. Lo que está diciendo es, con el mismo nivel de agudeza con la que mirás para tus asuntos personales, mirá a los demás. Con ese mismo nivel de detalle, de preocupación, con el que te fijás que tus cosas personales funcionen bien, preocupate por los demás. No telescopio para mis cosas y vista gorda para las cosas de los demás. No, telescopio, microscopio para las cosas mías y también para las cosas de los demás. Ahora fíjense cómo el egoísmo nos afecta no solo a nosotros, sino que afecta como congregación, afecta al grupo, ¿no? El egoísmo que podamos tener. Vamos a leer Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vamos a poner el 1, versículo 1. Fíjense, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquellos que están fuertes espiritualmente, aquellos que están bien cimentados en la palabra, con una buena relación con Dios, sirviendo a Dios, conociendo cada día más a Dios en lo práctico, dice, deben soportar las flaquezas de los débiles. Los débiles, aquel que hay veces que tambalea en la fe, aquel que le cuestan algunas cosas, aquel que hay veces que se queda al costado del camino y hay que venir y levantarlo y para que siga caminando, ¿no? Y dice, el fuerte no debe agradarse a sí mismo. Y agradarse a sí mismo sería, bueno, yo soy fuerte, sigo caminando en la vida cristiana como con las fuerzas que yo tengo, el conocimiento y la comunión con el Señor. Pero dice, los fuertes deben sostener a los débiles. Y si nosotros pensamos solo en nosotros, eso afecta al grupo, porque en toda iglesia, en toda congregación, hay fuertes y hay débiles, ¿no? Y unos deben sostenerse a los otros, ¿no? Y tal vez en un momento a uno le toca estar en fortaleza espiritual y tal vez a otro en otro momento le toca estar en debilidad espiritual. Y qué importante que cuando a uno le tocó estar en debilidad, pudo sostenerlo, pudo ser sostenido por otro hermano. Entonces fíjense cómo afecta a la congregación cuando tenemos egoísmo, ¿no? Y qué triste cuando el egoísmo ya es generalizado, cuando podemos decir hay congregaciones que son egoístas. Y de eso también hay en la Biblia, también hay en la palabra. Dijimos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo,
ninguno, a los filipenses, ninguno tengo del mismo ánimo como Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y si tenemos iglesias donde hay muchos que buscan lo suyo propio, y bueno, esa iglesia, ¿en quién va a pensar? En esa iglesia. Esa iglesia solo va a pensar en esa iglesia, ¿no? Vamos a leer Filipenses 4 del 15 al 19, para que veamos egoísmo congregacional. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hasta ahí después seguimos. ¿Cuántas iglesias participaron para sostener el ministerio del apóstol Pablo? Los filipenses. Los filipenses. Los demás, bien, gracias. Solo los filipenses. 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno que podamos ser una iglesia que piensa en los demás, que piensa en, obviamente, las personas, en el entorno en donde estamos, que piensa en otras iglesias, que piensa en otros misioneros y no una iglesia que esté ensimismada, ¿no? ¿Se acuerdan allí en Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea? Ellos decían, soy rico, tengo abundancia de todo, ¿no? Totalmente ensimismados, y Jesucristo le dice, vos no entendiste nada, vos crees que sos rico y que tenés un montón de cosas, pero vos estás desnudo espiritualmente, vos sos pobre espiritualmente. La visión de Cristo era total y radicalmente diferente a la que ellos tenían de sí mismos. Por eso qué importante que, y me pone muy contento cuando un grupo de hermanos con la regularidad que se ha venido haciendo colaboran allí en la obra en Justo Darac. Eso es ser una iglesia no egoísta, ¿no? Una iglesia que piensa en los demás y estamos allí colaborando y no solo es ir y poner el esfuerzo, sino también es poner dinero. Entonces, qué importante es cuando no pensamos solamente en nosotros, sino que también pensamos en las necesidades globales de la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es Barrio El Hornero. La obra de Dios es Barrio El Hornero, La Punta, el centro, San Luis, Argentina, el mundo. Esa es la obra de Dios. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener y en la cual debemos colaborar. Qué importante cuando oramos por un montón de misioneros, cuando ofrendamos a un montón de misioneros, ¿no? Y muchas veces los misioneros, en las visitas que tienen, es una buena parte de su sustento, ¿no? Y qué bueno que como iglesia podamos ofrendar para que a esos misioneros se les pueda dar una buena ofrenda y siempre los misioneros, cuando le entregamos la ofrenda con Helmut, han estado muy, muy agradecidos por la generosidad de la ofrenda que se les ha podido entregar, porque entendemos de parte de Dios que ellos viven de eso y qué importante es que nosotros seamos el canal por medio del cual Dios los bendice y por medio del cual ellos puedan tener su mente enfocada en ganar almas para Jesucristo, en hacer crecer la iglesia y no tal vez un poco desenfocados porque alguno esté pasando alguna necesidad, ¿no? Entonces, ojalá que Dios nos libre de ser como estas iglesias que cuando el apóstol Pablo estaba en sus viajes misioneros, ninguna participó en dar y recibir para la obra misionera. Bien, se nos ha ido el tiempo. Vamos a ver algunos versículos más. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, vamos a leer 1 de Juan 4:12. 1 de Juan 4:12. Dice,
nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que tiene que pasar para que el egoísmo salga o vaya saliendo de nuestra vida es que el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida. Y el amor de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida cuando estemos más cerca de Dios, cuando vayamos conociendo cada vez más a Dios, porque cuando estamos más cerca de Dios, cuando imitamos cada vez más a Dios, se va formando el carácter de Cristo en nosotros y nos parecemos más al ejemplo del versículo 5, que es Jesucristo, que fíjense lo que dice, hablando de no egoísmo, de humildad. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesucristo podría haber dicho, yo soy Dios. ¿Cómo me voy a hacer hombre? Me voy a humillar a mí mismo, a limitarme a un cuerpo humano y encima ir a la humanidad y que me menosprecien y que me manden a una cruz. Y cargar el pecado, la inmundicia de todos los seres humanos sobre mi cuerpo en un madero. Yo soy Dios. Sin embargo, Él no se aferró a eso. Muchas veces decimos, no, pero si yo soy esto, ¿cómo yo que soy esto voy a hacer esto? Esta tarea es para otro, no para mí que yo que soy esto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El problema es cuando yo me creo superior a los demás. Entonces yo no estoy para estas cosas. Yo estoy para otras cosas, porque soy importante, ¿no? Y ese a veces el pensamiento que abrigamos, y es un pensamiento egoísta. Dios, Jesucristo, no se aferró a que Él era Dios para no ir a la cruz a morir como un malhechor, sino que por amor a nosotros tuvo la humildad y aceptó limitarse a un cuerpo humano, limitarse a este mundo que lo menospreciaran, incluso ir a la cruz, a morir como un malhechor. Entonces, cuando el amor de Dios se perfecciona en nuestra vida, se va alejando el egoísmo, porque Dios hace que pensemos en los demás. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Es muy directo y muy concreto el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, fíjense, no es manifestar el amor de palabra, sino de hecho y en verdad, y contra eso tenemos que luchar, porque muchas veces nos sale el amar de boca, pero le pasaba a los cristianos, por eso el apóstol Juan tiene que corregir eso, para que el amor se manifieste con cosas concretas. Y por supuesto que el egoísmo, o matar el egoísmo, sacar el egoísmo de nuestra vida, tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Por eso es que Mateo 16, 24 dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ojalá que Dios nos ayude a que Cristo sea cada vez formado en nosotros, para que no pensemos tanto en nosotros, sino que por la obra de Cristo en nuestra vida comencemos a pensar más en los demás, mirarlos como superiores a nosotros, no mirar con microscopio lo nuestro y con a grandes rasgos lo de los otros, sino preocuparnos también por los temas de los demás. Vamos ahora, sí, ya terminado el mensaje, a hacer